A ver, normalmente cuando surge la necesidad de diseñar, digamos, una gran estructura, ya sea un rascacielos o un puente colgante gigante, hay una expectativa de precisión matemática absoluta. Claro, porque es el reino de la ingeniería pura. Exacto. Si hay un fallo de cálculo en una viga, pues los planos te muestran exactamente dónde está el error estructural. El arquitecto señala el problema sobre el papel y la solución es evidente, Es un entorno súper predecible. tal cual. Está gobernado por leyes físicas que son inmutables, y resulta muy tranquilizador que ciertos pilares de nuestra sociedad sean así de visibles y medibles. Sí, es un sistema binario. O el material soporta la carga estipulada o cede. Así de simple. La tensión y el punto de quiebre se ven en un laboratorio. Pero claro, si damos un paso hacia el mundo del orden público, de la seguridad ciudadana y de la convivencia en las calles, de repente esa precisión matemática desaparece del mapa por completo. Se esfuma. Entramos en un paisaje que es, bueno, muchísimo más turbio y complejo, porque aquí el material de construcción principal es la psicología humana bajo condiciones extremas. Es la definición absoluta de un terreno lleno de grises. A diferencia del hormigón, a ver, no existen planos exactos para predecir cómo se va a comportar una persona bajo mucha presión. Y precisamente por esa tremenda complejidad, adentrarse hoy en esta inmersión profunda resulta tan revelador. Vamos a analizar un documento técnico muy específico. El famoso tema 31. Ese mismo. Es una pieza troncal del material de estudio oficial para las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía en España. Pero ojo, la misión de este análisis de hoy no es memorizar leyes. No para nada. El objetivo va mucho más allá de recitar artículos dogmáticos o de cómo aprobar un examen. Lo que vamos a hacer es decodificar esa maquinaria psicológica y ética que opera detrás del uniforme, porque estamos hablando de cómo el Estado intenta construir la mentalidad de quienes tienen el monopolio legal del uso de la fuerza. Que no es moco de pavo. Entregar un arma y una placa exige unas garantías brutales. Y esas garantías tienen que estar ancladas en unos cimientos muy sólidos. A fin de cuentas, la policía es un espejo de los valores de la sociedad a la que sirve. Para quienes nos escuchan, entender esto ayuda a comprender sus propios derechos. Y el grado de salud de su propia democracia, desde luego. Vale, pues vamos al lío. El texto establece desde la primera página una base psicológica ineludible, trazando una línea divisoria entre dos conceptos que solemos confundir: los valores y las actitudes. Lo fascinante aquí es que separarlos es vital para entender toda la estructura mental de un agente. Operan a niveles totalmente distintos. A ver si te parece bien esta analogía. Pensemos en los valores como si fueran el sistema operativo de un ordenador o de un móvil. Ujú. Son esos principios abstractos, universales y duraderos que corren en segundo plano. Y por el contrario, las actitudes serían como las aplicaciones concretas que abres para responder a una tarea en el día a día. Me parece un ejemplo perfecto. Las actitudes son predisposiciones aprendidas para reaccionar ante estímulos. Y tirando de esa analogía del sistema operativo, el documento desglosa cómo se programa esa aplicación usando el modelo ABC. El modelo ABC, claro. Sí, la premisa es que una actitud nunca es un bloque de piedra, tiene 3 engranajes. El primero es el cognitivo, que es lo que la gente piensa o sabe racionalmente. ¿Vale? La teoría pura. Exacto. Luego está el afectivo, que es pura carga emocional, o sea, lo que siente. Y por último, el conductual, que es cómo actúa finalmente. Pensamiento, emoción y acción. Visto así sobre el papel, pues la lógica nos diría que estos 3 engranajes giran en perfecta sincronía siempre. Esa es la aspiración teórica, claro, pero la realidad en la calle es humana y el propio texto subraya que esa sincronía es súper frágil. Es muy normal que entren en conflicto. Ponme un ejemplo para que la gente que nos oye lo visualice. Imagina una intervención de madrugada. Un ciudadano está muy hostil e insultando a la patrulla. El componente cognitivo del policía sabe la ley y sabe que las palabras no son una amenaza letal. Pero claro, el componente afectivo está registrando una falta de respeto brutal. Tal cual. Un pico de adrenalina, miedo, indignación visceral. Hay un choque frontal ahí. El cerebro te dice mantén la calma, pero el cuerpo te grita defiéndete. Exactamente. Y de cómo resuelva ese choque, el agente va a depender el tercer componente, el conductual. Si la emoción toma el control, la respuesta será una escalada del conflicto. Una reacción desproporcionada. Eso es. Pero si lo cognitivo logra someter a la emoción, el comportamiento será profesional. Blindar ese engranaje es básicamente el objetivo de toda la formación policial. Y esto nos lleva directamente a una pregunta clave. Si esos valores son el sistema operativo que frena el caos emocional, ¿de dónde saca la Policía Nacional ese código fuente?
Desde luego no se lo inventan sobre la marcha. Claro, no puedes dejar que cada aspirante traiga su propia brújula moral de casa cuando le das el monopolio de la fuerza. En absoluto. El documento especifica que ese código emana directamente del ordenamiento jurídico del Estado, concretamente de dos textos sagrados. A ver, La Constitución española de 1978, sobre todo el artículo 104.1, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, en su artículo 5. y no estamos hablando de recomendaciones o de un decálogo de buenas intenciones de una empresa. ¿Qué va? Son mandatos legales imperativos. Hablamos de la supremacía absoluta del derecho, neutralidad política, imparcialidad total sin discriminación alguna. Y el respeto escrupuloso a la dignidad humana. Usar la fuerza siempre como último recurso y de forma proporcional. Y el motivo por el que deben interiorizar esto es porque en medio de un tiroteo o una crisis no puedes consultar un manual. Esos valores tienen que dictar la decisión que tomas en décimas de segundo. Porque si esa ancla falla, ese monopolio de la fuerza se vuelve tiranía al instante. Literalmente. Pero aquí es donde se pone muy interesante el texto. Porque al leerlo, ves que exige dos cosas que parecen un choque de trenes total. A ver, cuenta. Por un lado, impone una sujeción férrea a los principios de jerarquía y disciplina. Una estructura casi militar, de obediencia ciega. Ujú. Pero por otro lado, exige servicio a la ciudadanía y proximidad comunitaria. ¿Cómo demonios concilia ser un soldado que acata órdenes con ser un vecino empático y cercano? Es que esa dualidad es seguramente el mayor reto de cualquier policía moderna. El texto lo aborda de frente. La disciplina y la jerarquía son innegociables para que el cuerpo sea operativo. Claro, en un atentado no te vas a poner a debatir en asamblea si entras o no entras al edificio. Exacto. La estructura rígida salva vidas hay. Pero la institución sabe que ser operativo no basta. La obediencia te hace eficaz, pero te deja sin alma social, digamos. Tal cual. La operatividad viene de la jerarquía, pero la legitimidad social se gana en la proximidad. Si eres un ejército perfecto, pero frío, la población te acaba rechazando. Y si la gente desconfía, deja de denunciar y de colaborar. Y ahí la policía se vuelve ciega y sorda. Por eso la proximidad es lo que humaniza esa pirámide jerárquica. Vale, entender todo esto en las aulas de la academia en Ávila está genial, pero la calle es un caos absoluto. La teoría choca contra el asfalto. El tránsito del valor abstracto al comportamiento real. Aquí entra la aplicación práctica, que hablábamos antes. Y los ejemplos del texto son buenísimos. Hablemos de la proactividad. Pon una escena muy clara. Una patrulla pilla a unos chavales haciendo un grafiti en un muro histórico. Un clásico del turno de tarde. Exacto. La actitud puramente mecánica sería, pues bueno, bajar del coche, pedir el DNI, poner la multa y hasta luego. Y oye, han cumplido la ley. Legalmente es irreprochable. Irreprochable pero ineficaz. Porque la proactividad exige un salto enorme. Implica acercarte, hacer pedagogía, explicar el daño al patrimonio y hasta mediar con el ayuntamiento para buscarles un muro legal. Es transformar a la gente de un simple expendedor de multas a un mediador social. Y otro ejemplo brutal que da el documento es el de la integridad. Ah, sí, el del soborno. Ese. Un agente ante un particular que le ofrece dinero para agilizar un trámite. Rechazarlo es lo básico, pero la actitud íntegra real exige el desgaste de poner una denuncia formal contra esa persona para proteger a todo el cuerpo. Demuestra cómo el componente cognitivo lleva una acción constructiva. Pero, oye, la calle cobra un peaje y el texto le dedica mucha atención a las actitudes tóxicas que hay que evitar. Sí, la lista negra. Prejuicios, autoritarismo, indiferencia y, la más peligrosa de todas, el cinismo y la desmotivación. Y aquí quiero pararme a reflexionar. Porque si un profesional lidia a diario con la peor cara de la humanidad, violencia, mentiras, tragedias, ¿no es el cinismo una coraza casi obligatoria? Como un mecanismo de supervivencia. Claro, distanciarte emocionalmente para que no se te fracture la mente. Es una de las encrucijadas de la psicología policial. El texto asume que esa actitud cínica no nace porque la gente sea mala persona, sino por el estrés crónico y la fatiga por compasión. Pero lo condena igualmente, ¿no? Totalmente. Advierte que aceptar esa coraza es tomar un veneno lento. Si volvemos al modelo ABC, el cinismo es el colapso del componente afectivo. Apagas la empatía para no sufrir. Y al apagar la emoción, el componente cognitivo también se pudre. Exacto.
Dejas de ver a los ciudadanos como sujetos de derechos y los empiezas a ver como delincuentes en potencia o como un estorbo. Y de ahí a abusar de la autoridad o mirar para otro lado, hay un paso. Por eso el temario insiste tantísimo en la resiliencia y la gestión del estrés. Cuidar la salud mental de los agentes no es un lujo, es el pilar de su operatividad. Vale, entonces, si el desgaste orgánico de la calle genera este cinismo, ¿cómo consigue el Cuerpo Nacional de Policía fabricar y proteger las actitudes correctas durante 30 años de carrera? Porque no basta con filtrar a la gente buena en la entrevista de la oposición, ¿verdad? Obviamente no. Pues el texto desglosa 3 factores de influencia: individuales, organizacionales y societales. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina a un agente novato recién salido de Ávila, con sus factores individuales a tope, súper motivado, y llega a su primer destino, a una comisaría donde los veteranos están amargados. La típica unidad tóxica. Sí, donde seguir formándose es motivo de burla y tratan mal al ciudadano. ¿Qué pasa con el sistema operativo de ese novato ahí? Pues que choca contra el peso brutal de los factores organizacionales, la cultura de su unidad. El texto dice que por puro instinto de supervivencia, para encajar en el grupo, el novato se mimetiza. Acaba copiando esa conducta negligente solo para que no le marginen. Tal cual. Por eso es tan crítica la figura del mando intermedio. Los inspectores y subinspectores no solo organizan turnos, son cortafuegos éticos. Tienen que erradicar esa toxicidad antes de que infecte a los nuevos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Porque si salimos de la comisaría, tenemos los factores societales. El entorno exterior. Eso es, vivimos en una época de presión mediática brutal. Vídeos virales descontextualizados en redes sociales. ¿Hasta qué punto dicta la sociedad los valores de la policía? Es un tema que tiene tela. ¿La policía reacciona a las portadas de los periódicos o tiene un ancla inamovible? El texto es cristalino en esto. El ancla no se mueve bajo ningún concepto. Los derechos fundamentales y la ley no se negocian según el trending topic de Twitter. Pero tampoco pueden meterse en un búnker. Exactamente. No pueden aislarse porque su legitimidad depende de que el ciudadano confíe en ellos. Por tanto, frente a esa presión mediática que fomenta el cinismo policial, la institución tiene que aplicar una comunicación estratégica y transparente. Explicar por qué se hace lo que se hace. Claro, si explicas los protocolos y riesgos de mi intervención, desactivas la desconfianza, mantienes tus valores, pero te adaptas comunicando. Vamos que estamos hablando de una maquinaria humana que requiere un calibrado constante para no descarrilar. Un mantenimiento psicológico de primer nivel. Recopilando un poco esta inmersión, hemos visto que la paciencia de un agente en un conflicto o su negativa a aceptar un soborno no son improvisaciones, son la punta del iceberg de unos valores profundos anclados en la Constitución. Queda desmitificada por completo la idea del policía como un robot ejecutor de multas. Es un actor social. Su empatía y resiliencia garantizan la calidad democrática de nuestras calles. Porque la legitimidad del monopolio de la fuerza se vota, digamos, cada día en la calle. Y fíjate, queda una última reflexión sobre la mesa para quienes nos escuchan, pensando en el futuro. A ver qué giro le das. El texto dice que la formación continua es clave para adaptarse. Pero claro, la criminalidad se está yendo a la nube. Delitos digitales, invisibles, inteligencia artificial. Si el pilar de la policía ha sido el patrullaje a pie y esa proximidad física con el vecino, ¿cómo mutan esas actitudes de empatía y servicio cercano cuando el policía y la víctima ni siquiera comparten el mismo espacio físico? Es un reto fascinante para el futuro del orden público. Y ahí lo dejamos.